voltea y te dice, no, espérate. Pero malo lo que me pasó a mí. Y entonces te cuenta su historia. Y entonces te dice el otro, nada más estaba esperando a que terminara, porque déjame te cuento. A mí lo que me hicieron, y al rato resulta que estamos echando carreritas, estamos echando competencias de lo peor que nos pudo haber pasado. ¿Sí? En lugar de darnos cuenta que en cada una de estas palabras está reforzando mi temor, mi angustia, mi inseguridad, o sea, la propia, la que yo traigo. Por eso vamos a hacer un ejercicio precisamente de este tipo de percepciones. Tenemos aquí unos cuadros. Y a lo mejor ahorita ya no son tan cuadros, por la imagen pueden ser rectangulares. Vamos a pensar que eran cuadros en su primera instancia. ¿Cuántos cuadros ves? 16. 17, 18. 17, por aquí está el ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? ¿Cuántos ves? Ándale. ¿Quién ve más de 28? 18 o 28. ¿Quién ve? Yo no veo, me acerco. Ay, no vean, ¿a dónde no hay están? ningún problema. 22. ¿Alguien ve más de 28? No, el cuadro así. Les doy chance. Si no tenemos ganadora, ¿eh? 17. La pregunta es ¿cuántos cuadros? 21. No me den la historia, nada más díganme ¿cuántos ven? 23. 22. Díganme quién después de que alguien dijo veo 28, dijo yo veo otro más de los que veía. 23. Que hayas dicho veo 3 y de repente dijo veo 28, entonces como que te reenfocaste y dijiste no creo que vea más. 21. Ok. 22. Ahora vamos a quitar 23. la visión, o sea la vista del cuadro. Y vámonos a la pregunta. ¿Cuántos cuadros ves? ¿Qué palabra crees que es la más importante en esa pregunta? ¿Ves? Ves. Claro que ves. ¿Por qué? Porque no me interesa cuántos cuadros hay, me interesa cuántos ves tú. Porque tantos cuadros tú veas son tantas posibilidades, le estás encontrando a lo que estamos haciendo. Y créeme, no es bueno ni malo que veas 2 o que veas 28, eso es lo de menos. ¿Sabes lo que sería crítico y grave? Que entraras viendo 2 y que te salieras viendo esos mismos 2. Porque quiere decir que entonces tu tiempo no lo empleaste en adquirir un nuevo recurso para tu persona. Si ves 2 y saliste viendo 3, felicidades. No tenías que ver los 30 que hay. No tienes que verlos. Simplemente tienes que empezar a abrir tu pensamiento lateral a las posibilidades que surgen. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a abrir a esas posibilidades, hago lo que bien me dijo Joel, ¿verdad? Rubén, lo que me dijo Rubén. Porque si me estás diciendo eso, es porque yo también en el piso veo cuadros, ¿eh? Y entonces si volteas a ver y el compañero trae de cuadros, yo también veo cuadros en tu blusa. Y en el techo hay cuadros. El pensamiento lateral empieza a abrir posibilidades como palomitas de maíz. Y donde no había algo, ahora sí lo hay. Por eso el nivel de percepción es importante a partir de todo esto que estoy teniendo como conocimiento. Porque el conocimiento me da recursos. Y me da recursos para ver más cosas desde donde no veía yo esas cosas. ¿Sí? Entonces, esto es súper importante porque entonces me abre a las posibilidades. Pasa como cuando quieres hacer ejercicio. ¿Quieres hacer ejercicio y te pones estos tenis? ¿Cómo se llaman los tenis? Estos para hacer ejercicio, que bajas de peso. Quería ver si sabían, pero no, se ve que no. Los fitness tech o algo así, ¿no? Ajá. Te quieres poner a dieta y entonces ya, ¿no? O te quieres poner en forma y de repente sales a la calle y ves a la vecina y... trae los fitness. Te voy a preguntar. Y de repente vas en el súper... esa ya también los trae. ¿Qué trae? Y se empiezan a abrir opciones de donde no las había. Te quieres comprar un coche. ¿Sabes qué onda? Me quiero comprar un bolcho. Porque ya no hay, quiero un bolcho. Y te sales y lo primero, el vecino trae un bolcho azul marino, el vecino de al lado trae uno amarillo, el taxi es un bolcho y dices, tengo un chorro de bolchos alrededor. Resulta que se abrió tu posibilidad hacia los bolchos. ¿Qué decimos en la pareja? Mira, no tenía novio o novia y ni quien se me acercara. Pero ahorita nada más tengo pareja y todo, mira, así de galán. ¿Qué sucedió? O sea, te abrieron tus palomitas de maíz y entonces se abrieron las posibilidades. Esto quiere decir que si de repente hasta ahorita, no me importa que haya sido tu vida hasta ahorita, pero si hasta ahorita pensaste que solo había una posibilidad en lo que estabas haciendo, bienvenido. Hay más. Hay más y no hay las que yo quiero o las que quiere el director o las que quiere el maestro o las que quiera mi pareja. No, hay las que cada quien decide tener. ¿Y sabes qué? Está bien, estás bien. Te voy a sacar de dudas cuántos cuadros hay.
Aparte de los de la plaquia, estos ya no te los cuento. Entonces aquí hay 16, luego alrededor son 17. Ajá. Y luego me voy a cuadros de 4. Entonces 18, 19, 20. En medio, 21, 22, 23. Acá lado. 24, 25, 26. Luego me voy a cuadros de 9. 27. Luego voy acá abajo. 28, y luego voy acá. 29, y luego voy acá. 30. Y si quiero que a lo mejor le doy otro cuadro y de observar. Entonces aquí lo importante es cuántos ves. Lo que tú veas es tu realidad. Eso es un hecho. ¿Cuántas veces que damos consejos y dices, pero cómo es posible si es tan claro? Pero si es tan claro que a esa persona no le conviene. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta? ¿Sabes por qué? Porque también los niveles de percepción tienen que ver con esta cercanía o lejanía del problema. Si yo ahorita camino y me voy hasta allá, hasta el cuadro, vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién me ayuda? Total, aquí todos vamos a hacer el mismo. Vente, amiga. Todos vamos a hacer lo mismo. Ese es un problema. Que no hay problema, simplemente hay situaciones. ¿Cuál es tu nombre, hermosa? Bueno, Ruth. Ruth tiene una situación. Entonces la voy a poner aquí. Viendo tu cabeza. Ahí. ¿Cuántos cuadros ves, Ruth? Ahí. Sin que muevas tu cabecita. ¿Cuántos ves? 4. Ok. Y entonces, en perspectiva, la pongo un poquito. ¿Cuántos cuadros ves ahora? Ok. 36. No, ahí. La superó. Está viendo la pantalla, luego la luz, luego las... Arriba vio el techo. ¿Ves un poquito más de los de hace rato? Ok. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entre más lejos estoy del pensamiento inicial, le veo más posibilidades. ¿Sí? Entonces ya lo estoy viendo en perspectiva. Ya no veo la situación tan difícil. Me salgo un poquito del salón de clases y ya veo a mis alumnos y digo, pues ni eran tan fieras. ¿Sí? Porque, pero me acerco y digo, no manches, sí son. Pero me salgo un poquito y los veo, y me salgo un poquito y los veo en el, fíjate, de repente puedo tener un grupo que de verdad ya quiero, se están saliendo por las ventanas y ya no lo aguanto, porque le decía yo a mis alumnos, así como ustedes dicen, ahí viene ese maestro que no aguanto, nosotros también decimos, me toca el tercero. O sea, también nosotros somos lo nuestro. Pero de repente te sales un poquito y te vas a comer una torta a la hora del descanso con ellos. Y resulta que aquellos que eran tan tremendos resultaron ser amigables. ¿Sabes qué? Fue en perspectiva. Te saliste del cuadro, te saliste de lo común, te saliste de lo de siempre. De repente a mí me llenan hacia auditorios, no sé, 200 chamacos. Fíjate, si ya es difícil con 50, eso lo sé, pues, pero lo sé. Y de repente dicen los maestros, no los de aquí, son en Europa. De repente me dicen, no los de aquí, no le van a decir a nadie, los maestros en Europa. Me dicen, en perspectiva, se me fue muy lejos hasta allá. No, de repente me dicen, no hay bronca que les meta todo, yo no para nada. Y entonces me llenan todo esto por los chamacos. O sea, tus chamacos con los que te pelas todos los días y me los meten aquí. Obviamente, bueno, lo que tengo de beneficio es que no querían una clase, ¿no? Entonces dicen, bueno, por no tomar la clase, pero a ver, tómales la atención y está cañón. Y entonces de repente me dicen, pero le estoy mandando a los alumnos más difíciles. Entonces me meten miedo. Dime si no te mete miedo esa frase, si dices, ya, vale. Empiezas a agarrar tus cositas, ¿no? Y empiezas a hacerte para un lado, ¿no? Y entonces de repente empiezas a trabajar y a la mitad los ves. Y de repente los ves sacar una carcajada o una lágrima y dices, ¿estos eran los más difíciles? ¿Qué sucedió? Y entonces te quiero compartir algo. ¿Qué ves ahí? Tú ve viendo qué ves y si quieres anotar, me dices exactamente qué ves. Luego voy a mover para subir un poquito la música. Pero no sé qué, aquí tengo que estar jugando con los textos, pero aquí lo podemos ver. Lluvia de ideas. ¿Qué vemos? Lluvia de ideas. Alumnos realizados. Esperanza. Habilidad. Alegría. Concentración.
justo por la música, ¿ok? También ahí se ve que algunos están meditabundos, otro está distraído. Diferentes acciones dentro de la misma clase, ¿no? Aquí estamos total y absolutamente seguros de que no hay un alumno igual que aquí está